Cuando llegamos al libro de Éxodo, encontramos a los hijos de Israel fuera de la tierra prometida, exiliados en Egipto. Parece que las promesas de Dios a Abraham no se han cumplido. Los descendientes de Abraham no han poseído su herencia, todavía están sufriendo en el exilio de la raza humana de Edén. No están viviendo en la abundancia y la bendición del pacto. No están sirviendo como reyes y sacerdotes. Todavía no ha llegado la simiente de la mujer prometida. Están esperando. Ahora, en Éxodo 1 y 2, encontramos a los hijos de Israel en esclavitud. Sin embargo, Dios está obrando. La primera cosa que vemos es que Dios está obrando para convertir la familia de Jacob en una nación grande. Las 70 personas se multiplicaron y llenaron la tierra. Otra vez, solo 70 había llegado a Egipto y ahora es una nación grande. Capítulo 1, versículo 7 dice: Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dios ha cumplido sus promesas. Le había dicho a Abraham: haré de ti una nación grande. Y a Jacob le había dicho: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas temor de ir a Egipto. Estoy leyendo de Génesis 46:3. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una nación grande. Entonces, la nación se está multiplicando como Dios les había dicho. Entonces, Éxodo, el libro de Éxodo, no comienza una nueva historia. Es la historia de los descendientes de Abraham y del pacto abrámico en el libro de Génesis. Dios sigue obrando, aunque la nación está en exilio, Dios se está manteniendo fiel a sus promesas. Sin embargo, esta nación está sufriendo la persecución y la preservación. Cuando la familia se convierte en una nación grande, es perseguida. Es lo que dice capítulo 1, versículos 8 al 10. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces el rey de Egipto quiere hacer algo para controlar esta nación. Entonces el linaje en su forma nacional está en peligro. Okay, ¿por qué está en peligro? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, este es la enemistad, el conflicto que Dios había prometido en Génesis 3:15. En este momento, en Egipto, la simiente de la serpiente está persiguiendo a la simiente de la mujer. Es la guerra antigua. Entonces, Faraón tiene dos planes para controlar la nación de Egipto. Desarrolla dos estrategias para controlar su crecimiento. Primero, su plan es esclavizar a los hijos de Israel. Capítulo 1, versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Entonces Egipto y su rey los está dominando, están sojuzgándolos. Eso no es lo que debe pasar. Pero Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando.
y Dios los va a preservar y proteger. Dios interviene como les había prometido y Dios los multiplica. Versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces, Faraón intenta controlarlos. Faraón los esclaviza, trata de dominarles y sojuzgarles, pero Dios sigue obrando y sigue manteniéndose fiel, los protege y los preserva de tal manera que la nación sigue creciendo, sigue multiplicándose. La segunda parte del plan de Faraón es matar a los niños judíos. Intenta por medio de las parteras destruir a los niños varones de Israel. Pero otra vez Dios está obrando. Dios los preserva, Dios los prospera, Dios está protegiéndoles. Capítulo 1, versículo 17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Dios está trabajando para preservarlos. Versículo 20 dice, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Otra vez, Dios está obrando. Y es muy interesante aquí cómo Dios se mantiene fiel a sus promesas a Abraham y trabaja para protegerles. Él obra y él trabaja en la vida de las parteras. Capítulo 1, versículo 20a dice, Dios hizo bien a las parteras. Y versículo 21 dice, por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Aquí escuchamos un eco de una promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Cuál promesa? Bueno, es la promesa de Génesis 12:3. Dios dijo, bendiciré a quién? A los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Entonces Dios está bendiciendo a las parteras por su trabajo de proteger a los israelitas. Y es el cumplimiento de la promesa. Dios está bendiciéndoles por su fidelidad a Él. Y por medio de esta bendición, Dios está protegiendo a los hijos de Israel. Otra cosa que observamos en esta sección es que Dios está proveyendo un libertador. En la historia de la Biblia hemos visto que Dios tiene que levantar a personas importantes que son instrumentos en sus manos para cumplir sus propósitos. A lo largo de la historia, Dios levanta a reyes y profetas y sacerdotes y otros líderes, jueces, para cumplir sus propósitos. Y en Génesis 2 tenemos la historia del nacimiento de Moisés. Y una cosa que muchas veces vemos en la Biblia es que cuando la Biblia quiere introducir a un personaje importante, toma mucho tiempo para contar la historia de su nacimiento. Y es lo que vemos en la historia de Moisés. Moisés claramente es un personaje importante en la historia porque Dios está obrando en su vida. Entonces, en capítulo 2, versículos 1 al 10, vemos que Dios protege y preserva a Moisés. Moisés como bebé es rescatado de Faraón. La ironía aquí es que él es rescatado por la hija de Faraón y criado en la casa de Faraón. Eso es algo increíble. El peligro es Faraón, pero ¿dónde está el lugar más seguro en toda la nación, toda la tierra de Egipto? Pues es en la casa del rey, es la casa más segura. Entonces Dios en su soberanía causa que Moisés llegue a la casa de Faraón y allí se queda seguro del peligro que Faraón está trayendo. Y podemos ver en la historia entonces que Moisés es un libertador levantado por Dios. Los eventos de su nacimiento indican eso. Y aquí es el patrón bíblico.
que Dios trae el juicio y la salvación a la tierra mediante libertadores que Él levanta, hombres que Él escoge, prepara y asigna para llevar a cabo sus planes en la tierra. Y es una expresión de la gracia de Dios. Otra vez, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es haciendo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, la nación de Israel, aunque es una nación grande, se encuentra en esclavitud, se encuentra exiliado de su tierra, fuera de la bendición del pacto. Entonces Dios tiene que hacer algo en su poder, en su soberanía, tiene que hacer algo por ellos que no pueden hacer por sí mismo. Y para cumplir eso, Él soberanamente y en su gracia levanta a un hombre que Él ha preparado y escogido para cumplir sus propósitos. Y en la historia de la Biblia, esos libertadores son tipos, son sombras de el libertador futuro. Entonces, cuando llegamos a la historia de Moisés, la pregunta que todavía tenemos es, ¿sería posible que este será la simiente prometida en Génesis 3:15? ¿Okay? Seguimos en nuestra cacería humana, buscando ese hombre, ese libertador, ese salvador futuro prometido. Y en la historia vamos a encontrar que no, Moisés no es el libertador prometido. Pero Moisés nos va a enseñar cosas acerca del libertador futuro. Entonces, él es un tipo, una sombra que señala al libertador futuro. Como el libertador futuro es un instrumento, una persona que Dios ha levantado para traer el juicio y la salvación a la tierra. Bueno, es interesante en la historia que Moisés de una forma reconoce que Dios lo ha levantado y él intenta cumplir con ese papel de ser un libertador, pero él falla en sus intentos de hacerlo. Es interesante que él mata a un egipcio para proteger, para funcionar como un libertador. Y es interesante que Israel lo rechaza. Hechos capítulo 7, versículo 25 dice que Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suyo. O sea, se reconoció él mismo que era un libertador y pensaba que Israel también iba a reconocer eso. Mas ellos no lo habían entendido así. Entonces él falla en sus intentos y el principio aquí es que Dios es el que tiene que cumplir sus propósitos a su manera. Cuando un ser humano, un siervo de Dios, intenta cumplir las cosas de su propia forma, va a fallar. Y los libertadores de Dios que Dios levanta en la historia no son hechos por sí mismos. Ellos tienen que trabajar bajo el poder y la soberanía de Dios. Entonces Moisés falla en sus intentos. Entonces en toda esta historia podemos resumirlo así. Dios está obrando y Dios está trabajando. Y la historia de Egipto es la historia del pacto en acción. Cuando Dios trabaja para levantar el libertador y cuando Dios empieza a trabajar y obrar para rescatar a Israel, Él está haciendo eso porque Él ha hecho promesas. Entonces, capítulo 2, versículos 23 y 24 hacen la conexión entre los eventos de Egipto, de Éxodo, y las promesas de Dios a Abraham. Dice el autor, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces la historia que sigue, la historia del Éxodo, es la historia del pacto en acción. Es la historia de Dios obrando y trabajando para cumplir
su propósito, sus promesas, su pacto. Él está actuando de acuerdo a las promesas del pacto. Muy bien, en Éxodo 1 y 2, Dios propone rescatar a Israel. Pero es interesante que no lo hace hasta capítulo 14. Entonces, entre capítulo 2 y capítulo 14, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué está pasando en estos capítulos antes de la salida de Egipto? Bueno, es importante entender que Dios tiene un plan, un propósito, una agenda que va más allá de sus planes de rescatar a la nación. En toda la historia, Dios está trabajando para ellos o a favor de ellos. Eso es claro. Pero también Dios está trabajando en ellos. No solamente para ellos, sino también en ellos. Dios tiene una obra que quiere lograr en su vida, en la vida de esta nación. Y en esta sección podemos ver lo que Dios está haciendo. Además, Dios está proveyendo revelación especial sobre la redención. ¿Qué es la salvación? Sabemos que un día Dios va a llevar o enviar a un Salvador, un libertador, la simiente de la mujer. Pero ¿cómo va a obrar Él? ¿Cómo va a trabajar Él? ¿Cómo va a funcionar su salvación y su redención? Bueno, en la historia de Éxodo, Dios está dando a Israel y a nosotros mucha revelación sobre la salvación venidera. Y es lo que tenemos en estos capítulos. Entonces, vamos a observar 5 cosas que Dios está haciendo en Éxodo 3 al 15. Dios está obrando no solamente a favor de la nación, sino también en la nación. Y está proveyendo revelación sobre su reino y la salvación que Él va a traer para restablecer ese reino en la tierra. Entonces, la primera cosa que quiero que notemos es que Dios se está revelando a Israel. Dios se está haciendo conocido a Israel. Creo que podemos resumir el mensaje del libro de Éxodo de esta manera. El tema de Éxodo es conociendo a Yahvé. En este libro Dios se está haciendo conocido, está estableciendo una relación con la nación de Israel. Y eso es importante porque es claro en la historia que cuando Moisés llega a Egipto, los israelitas realmente no entienden quién es Yahvé, no conocen a Yahvé. ¿Por qué? Bueno, porque los israelitas son idólatras en Egipto. No conoce a Yahvé en Egipto, no tiene una relación con él. El libro de Josué indica eso. Josué capítulo 24, versículo 14 dice, sus antepasados adoraron a otros dioses al lado del río Éufrates en Egipto. Entonces allí en Egipto Israel estaban adorando a los dioses de Egipto. Ezequiel el profeta también confirma eso. Ezequiel 23, 19 dice, pero multiplicó sus prostituciones y la prostitución es un símbolo para la idolatría, recordando los días de su juventud cuando en Egipto había sido una prostituta. Entonces en Egipto Israel estaban sirviendo a otros dioses, no estaban siendo fiel a Dios. Entonces Dios tiene que revelarse a ellos, tiene que hacerse conocido por la nación. Y es lo que Dios hace en capítulo 6. Capítulo 6, versículos 3 y 6, dice, yo soy Yahvé, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, o sea, como El Shaddai. Mas en mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, o yo soy Jehová, como se dice en el español.
Entonces, ¿qué significa este nombre Yahvé? Bueno, viene el nombre en tres formas. Viene en una forma larga. Yo soy el que soy. Es la forma más larga. Pero también hay una forma más corta y es las palabras yo soy. Entonces, yo soy el que soy y yo soy son dos formas de referirse a la misma persona. Pero la forma más corta es el nombre Yahvé. ¿Okay? La palabra Yahvé es una forma corta del verbo yo soy. Entonces Dios se está revelando como Yahvé o yo soy. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Bueno, en capítulo 6 tenemos una revelación más clara. En capítulo 6, versículos 2 al 8, tenemos una revelación más completa del significado del nombre Yahvé o el nombre Jehová. Dice Éxodo 6, yo soy Jehová o yo soy Yahvé. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, es decir, como El Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. Y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libertaré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo soy Yahvé. Entonces aquí aprendemos dos cosas acerca del nombre Yahvé. No nos da este pasaje una definición precisa de lo que significa el nombre, pero sí nos da una indicación de su significado. La primera cosa que nos indica que Yahvé es su nombre personal. En la Biblia, Dios tiene muchos títulos como El Shaddai, que significa Dios omnipotente, pero tiene un solo nombre personal y es su nombre Yahvé. Ahora, cuando Dios quiere presentarse o hacerse conocido por ellos, a ellos, ¿qué es lo que Él hace? Bueno, les da su nombre personal. Cuando yo me acerco a alguien para presentarme, cuando quiero entrar en una relación personal con alguien, la primera cosa que yo hago es que me presento y les doy mi nombre personal. Entonces aquí, al darles su nombre, Dios está invitándoles a entrar en una relación personal con Él. Dios está invitándoles a una relación. Entonces, conocer a Dios como Yahvé significa entrar en una relación personal con Él. Yahvé es su nombre personal. Además, Yahvé es su nombre redentor. Es el nombre por el cual Dios se va a revelar como la persona que cumple su pacto. Entonces, conocer a Dios como Yahvé significa experimentar su redención de la esclavitud y vivir en su presencia como su pueblo bajo su pacto. Es muy interesante lo que Dios dice en versículo 3. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Lo que es interesante es que cuando leemos el libro de Génesis aprendemos que sí se conoció el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo aquí? Bueno, creo que Dios está diciendo que este nombre, el nombre por el cual Él se va a revelar como el que cumple su pacto,
La verdad es que Abraham, Isaac, Jacob, aunque sabieron o conocieron ese nombre, no experimentaron la plenitud del cumplimiento del pacto de Dios. Entonces no conocieron a Dios como el que cumple su pacto. Cuando ellos murieron, que todavía no se había cumplido el pacto. Y el punto es que Israel va a conocer a Yahvé de una forma especial. Van a experimentarle como el Dios que cumple su pacto, porque ellos van a cumplir o van a experimentar el cumplimiento de ese pacto. Entonces van a tener una relación especial con Dios por medio de la revelación de este nombre.